Siguiente punto. Cristo se ofreció a su Padre, Cristo se ofreció a su Padre por nuestros pecados. Esto es importantísimo entenderlo. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una actitud masoquista que tuvo el Padre respecto a su Hijo, a Jesucristo. Es decir, que Él se complació del dolor y el sufrimiento, sino que fue la misma Trinidad quien gestó este plan de salvación. Entonces no fue porque le tocó, sino fue porque Él se ofreció. Es decir, la obediencia pasa por el ejercicio de la voluntad, de la aceptación voluntaria. Jesucristo tuvo una aceptación voluntaria y obedeció a ese plan y lo llevó a su plenitud. Entonces tenemos que decir que Cristo se ofreció a su Padre. Él hizo ese ofrecimiento por todos y cada uno de nosotros. Entonces, toda la vida de Cristo decimos que es oblación al Padre, es entrega al Padre. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando nosotros decimos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nosotros tenemos que recordar en Antiguo, especialmente en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, cuando vemos cómo se inmolaba un cordero, se sacrificaba un cordero sin mancha, el más bonito, el mejor, y se untaba las jambas, es decir, los laterales de las puertas y el dintel, la parte de arriba, de esa sangre. ¿Para qué? Para que cuando pasara el ángel de la muerte, pues los integrantes de esa familia quedaran libres. ¿Qué significa esto? Que Él fue el cordero, ese cordero de Pascua que se entregó por todos y cada uno de nosotros, dando cumplimiento perfecto a lo que desde antiguo se venía dando. Siguiente punto, esto es una aceptación libre, pero también nosotros tenemos que ver que esa entrega libre por nosotros es también un anticipo de lo que nosotros conocemos como hoy en día como la Eucaristía. La Eucaristía no es volver a realizar el sacrificio, sino es hacer esa memoria, ese anamnesis, ese vivir nuevamente el sacrificio que se quedó con nosotros como una ofrenda para cada uno de nosotros. Esto es importantísimo comprenderlo. Y también tenemos que comprender qué significa la agonía de Jesús en el Getsemaní. Y hay que entender que Jesús ahí muestra el horror que representa la muerte. O sea, Él también sintió esa carga, ese miedo, ese horror, ese terror tan fuerte que significa la muerte en cuanto a la naturaleza humana estamos hablando. También tenemos que comprender lo siguiente: ese sacrificio es único y es definitivo, es un sacrificio pleno, porque ya no es el cordero que nosotros tenemos en nuestros rebaños, sino es que es el cordero de Dios. Y cuando el cordero de Dios se sacrifica, pues es un sacrificio definitivo para siempre. Nosotros en la Eucaristía hacemos memoria, recordamos, traemos nuevamente ese sacrificio y lo ponemos en el altar. También tenemos que entender que esta obediencia de Dios pues sana la desobediencia de Adán y Eva en el paraíso. Recordemos que Dios les dijo: mire, hagan todo lo que quieran, administren esto, pero les puso un límite: de este árbol no comerás. Es decir, era el límite. Ellos quisieron, pasaron ese límite, hicieron mal uso de su libertad, desobedecieron, cruzando el límite, y bueno, a partir de ahí se explica la caída y el mal en el mundo entero, en el ser humano. Pues Jesús, con su obediencia y su obediencia máxima, cura la herida de la desobediencia. Nosotros también tenemos que comprender que la cruz es el sacrificio de Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, y que la divinidad, al unirse a la humanidad, pues también unió a todos y cada uno de nosotros a ese sacrificio. De una u otra manera, todos los seres humanos estamos unidos al sacrificio de la cruz que dio Cristo. ¿Por qué? Porque si hemos muerto con Él, viviremos también con Él. Cuando la divinidad se unió a la humanidad, pues unió a la humanidad a la divinidad.